Señor presidente, bueno, el día de ayer usted hacía varias reflexiones, incluso se puede sacar la conclusión de que usted podría ser el presidente más censurado de la historia de México, hablando de que luego de que el INE y el tribunal pues ya están analizando medidas, ¿no? En este sentido de prohibirle hablar de ciertos tópicos, de ciertos candidatos, bueno, no de candidatos, sino de ciertos personajes. También en este caso, pues incluso se analiza retirar de la circulación su libro Gracias. Y bueno, todo esto ¿a qué viene a colación? Viene a colación precisamente a que pues en la historia de los procesos electorales nunca se había visto a la autoridad electoral, al menos yo que yo tenga memoria, al IFE y ahora al INE, de hacerle un marcaje personal a expresidentes, como en su caso fue Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, quienes estuvieron realmente haciendo proselitismo a favor de sus candidatos. La reflexión que yo le voy a pedir es precisamente sobre esta falta de congruencia por parte del Instituto Nacional Electoral, dentro de sus atribuciones que pueda opinar, del INE, y de pues esta embestida mediática que está usted sufriendo, a grado tal de que el siguiente paso parece ser que va a ser la mañanera, que pidan que ya no se realice. Su opinión referente a esta situación, a estos, bueno, ya se ha demostrado aquí los ataques mediáticos, las campañas negras, pero no se ve realmente acción precisamente del árbitro electoral, que pues de alguna manera también tiene que sopesar este equilibrio en el ataque hacia el Ejecutivo, que no puede responder, pero también que lo utilicen algunos candidatos precisamente para pues, jalar agua a su molino. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, yo pienso que tiene que ver con el proceso de transformación. No olvidemos que hace un poco más de 5 años se inició un proceso de transformación en el país. Desde el inicio sostuve que se habían llevado a cabo 3 grandes transformaciones en México: la independencia, la reforma y la revolución, y que nosotros íbamos a poner en práctica, con la participación de la gente, desde abajo y con todos y todas, la 4ª transformación de la vida pública del país, que no iba a ser más de lo mismo, que no iba a ser lo que sucedió cuando engañaron en el 2000, de que iba a haber un cambio, y fue más de lo mismo, y algunos dicen que hasta peor. Eso está en todos mis textos, en mis discursos. Aseguré de que no iba a haber gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Se está llevando a cabo una transformación y quienes se sienten afectados, pues reaccionan y se oponen a la transformación, y por eso son los ataques al gobierno que represento y a todo el movimiento de transformación. Mucha gente está a favor de la transformación, otros no, pero eso es la democracia. Cuando hay una dictadura, pues no se puede protestar, no se garantiza el derecho a disentir, se reprime, se suspenden las libertades. Nosotros estamos llevando a cabo esta transformación de manera pacífica, garantizando todas las libertades, y esto ha llevado también a los extremos de insultos al presidente que no se veían antes. No se insultaba al presidente, lo he dicho varias veces, desde el tiempo del presidente Madero. Ustedes lo pueden constatar, cómo se insulta ahora al presidente, pero es un proceso. Entonces hay que seguir pues con la confrontación política pacífica, con el debate de ideas y garantizando las libertades. Y esto es bueno para el país. Los que dicen que es malo, pues creo yo que quisieran que continuara lo mismo que había antes, ¿no? Un régimen autoritario, injusto completamente, corrupto, en donde el pueblo no existía. El gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz, con un andamiaje
de protección, de apoyo, de manipulación, en el que participaban medios de información o de manipulación con periodistas famosos, calumniadores, intelectuales deshonestos de muy poco nivel académico. Miren lo que se atrevió a decir Krause, que es uno de los jefes de un grupo que se consolidó en la época de Carlos Salinas para legitimar todo el proceso de saqueo que se llevó a cabo en el país, el grupo Krause, y el otro el grupo Nexos de Aguilar Camín. Pues son los dos grupos, pero fíjense la decadencia, que no sé si tengas ahí lo que dijo en una entrevista Krause, no de que Latinus. Es que fue por escrito. Es por escrita la revista. Y no ha circulado, pero conseguimos el texto. Que Latinus, de Loé de Mola, eso mismo, es ahora lo que Proceso fue. Proceso es la revista Proceso, que dirigía don Julio Scherer. Después del golpe Excelsior se forma Proceso. Publicado esto. Sí, y a lo mejor no va a salir, no lo van a difundir mucho. De la entrevista. ¿Sí? Esto. De abril. Esta es parte muy ilustrativa, evidente, abierta de la decadencia, porque como historiador yo le conozco muchísimos errores. Por ejemplo, para quedar bien con el conservadurismo en México, llegó a decir que había sido más represor Díaz Ordaz que Porfirio Díaz. Un historiador serio sabe que eso no corresponde a la realidad. Además, Porfirio Díaz, para que no se olvide, ordenó las guerras contra los mayas y los yaquis, y se estima que en esas guerras de exterminio, solo en el caso de los yaquis, perdieron la vida 15,000 indígenas yaquis para quitarles la tierra. No estoy defendiendo a Díaz Ordaz, nada más estoy dimensionando el bajo nivel intelectual o la deshonestidad intelectual de Krause. Entonces todo esto está en quiebra, en decadencia. Aguilar Camín lo mismo, con insultos contra mí, justificando, no puedo mencionar a la señora, de que hizo bien cuando utiliza el logo de una institución. Dice Aguilar Camín que estuvo bien. Y un internacionalista famoso también de este bloque, Castañeda, hablando de guerra sucia. Entonces todo esto es lo que está sucediendo. Y por eso quieren prohibir el libro. Pero para entender cuál es su enojo, hay que leer el libro. Porque hay cosas que no he dicho porque no corresponden, pero no les gusta. ¿Qué se tiene que hacer? Paciencia, prudencia, ¿sí? Serenidad y paciencia. No engancharse, no enojarse, ¿no? Entender que pensamos de manera distinta, que son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Ellos son defensores de una minoría, han llegado al colmo en su desesperación de que se les olvidó, ya no hablan de que ayudar a los pobres es populismo, paternalismo. ¿Se acuerdan? Porque para ellos ayudar a los de arriba es rescate o fomento, y ayudar a los pobres es populismo, es paternalismo. Pero no dicen nada de eso. Al contrario, ya son defensores de las políticas de bienestar. Cuando hay constancia, pruebas. Me tocó enviar una iniciativa de reforma constitucional y votaron en contra. Una iniciativa de reforma constitucional en favor de los pobres, vulnerables. Y ahora ya no quieren que eso se mencione. Esto es muy característico del conservadurismo, el doble discurso, la doble moral. Tenía razón Monsiváis, la verdadera doctrina de la derecha
es la hipocresía. En otros países en donde existen grupos de derecha o grupos conservadores, son más francos, no se andan con rodeos, no se andan por las ramas. Soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, soy esto, soy esto. Acá no, acá simulan, no se definen con claridad, se disfrazan de feministas, pero llega el momento de las definiciones y ya no son feministas. Se disfrazan de defensores del medio ambiente, pero cuando se trata de desarrollos inmobiliarios, de construir una torre en el centro histórico del puerto de Veracruz, un adefesio, ahí ya no son defensores del medio ambiente. O cuando se trata de que una empresa extranjera se lleve materiales de construcción de Quintana Roo, del Paraíso, para componer las calles de las ciudades de Estados Unidos, ahí ya no son defensores del medio ambiente, ya no les preocupa el cambio climático. Y así, defensores de derechos humanos, pero no dicen nada del narcoestado, del gobierno de Calderón, defensores de derechos humanos del Poder Judicial, que no castigaron a los responsables del incendio de la guardería ABC. Uno de los asesores del bloque de Claudio X González, un exministro, votó en contra de que se investigara y de que castigara a los responsables. Y aquí me puedo pasar todo el día, y los medios de manipulación, así como ahora que todo es nota roja, todos los medios, con excepciones honrosas, pura nota roja, porque siempre también la derecha y el conservadurismo han utilizado el miedo. Me acuerdo de una canción de Jesusa, no la tendrás por ahí. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Sí, siempre. Toda la campaña del 2006 era Andrés Manuel López Obrador, un peligro para México. Se caían las bicicletas, se caían las bardas, se bajaban las cortinas de los negocios, ponían un billete de 20 pesos, se va a convertir, así de manera figurada, en 20 centavos, si se da el cambio, siempre. Entonces todos los medios, todos, los que callaban como momia cuando la guerra de Calderón, ponlos ahí otra vez, la foto donde están todos ahí, llegaron a un acuerdo, no hablar de violencia, un pacto de silencio. Entonces eso es lo que está sucediendo, nada más que cometen un error de que piensan que el pueblo es tonto, y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, con todo respeto, porque la gente pues está muy consciente. Por eso ayer pusimos ese fragmento del metro, y están todos, Iniciativa México, y fue para eso, ¿no? Cobertura ante la violencia y la inseguridad. Para no hacer apología del delito. Entonces ya no publicaban nada, y era cuando iban al búnker. ¿No han ido ustedes al búnker de García Luna? ¿Ya fueron? Impresionante. ¿No tienes imágenes del búnker? Es increíble. Entonces iban ahí los más famosos de los medios de información y salían apantallados, ¿no? Por las cámaras y todo. Y resulta que el que despachaba en el búnker era el jefe, ¿sí?, de la delincuencia. Pero de eso no se habla nada. Pero los pasillos esos, es que hay una... Cuando fui, dije, ¿qué es esto? Sí, es blindado contra bombas, un búnker. Si por ahí se entra, pero es un túnel. Entonces de eso no se habla ahora. A ver, es que hay que estar refrescando la memoria, porque apuestan al olvido. Y siempre se dice, ni perdón ni olvido. Yo no coincido, digo, perdón sí, olvido no. No olvidar para no repetir lo mismo. Sí, ahí está.
Ya, ahí nomás. Pues eso es lo que está sucediendo. Solo para redondear la pregunta. No creo yo que se atrevan a prohibirlo, pero vamos a esperar. Creo que ¿cuándo va a haber la reunión? El día de mañana. Mañana. Mañana la sesión y se va a determinar, pero también le comentaba, por eso le decía para redondear la pregunta, pues prácticamente están pidiendo a gritos que no se haga la mañanera, y obviamente lo que sus adversarios políticos. Pues, y precisamente la pregunta es, usted en todo caso, así como se está viendo que está funcionando el INE y el TRIFE, ¿pudiera haber la posibilidad de que le dijeran no haga la mañanera, usted la dejaría de hacer? Pues le haríamos caso a este intelectual, ¿no?, brillante de Lorenzo Córdoba, que dice que hay una nueva lengua, porque no se debe decir mañanera, sino matutina. Entonces ya no haríamos mañaneras, sino matutinas. Ahí está, miren esto. ¿Pasaron por ahí? No. Sí. Reclámenle a Rosa Isela. No, es que esto es impresionante. Camine. Sí, costó más de 2,000 millones. Fue en la época, ¿no?, de García Luna y de Calderón. Pues eso sí, no sé, pero sí, impresionante. Pero que no podrían hacer, porque no nos pueden silenciar, sería violatorio de la Constitución. No tienen ellos facultad para hacerlo, sería violar las libertades, no podrían hacerlo. Y estamos cumpliendo, porque nos están mandando casi diario que borremos matutinas, y estamos borrando, pero ahora nos mandaron una. ¿Se acuerdan que di a conocer lo de las iniciativas, que es mi facultad constitucional, las iniciativas de reforma a la Constitución? Sí, bueno, no, ya las mandamos. Sí, pero a lo que voy es que piden que yo quite eso, o sea, las iniciativas que estoy enviando para la reforma a la Constitución. Nada más que ahí no aclaran, porque ni siquiera tienen cuidado, que quite la mañanera. Ese día no hubo mañanera. Y ese día no hubo mañanera. Fue en la tarde. ¿No sería tardeada? Sería la tardeada entonces, ¿no? Sí, la tardeada. Y pues estoy esperando que me aclaren para mañanera, ¿no?, porque no hubo. Pero es eso, son las iniciativas que envié al Congreso, de eso se trata.